Ok, ya tenemos nombre. Chingón, esto es No soy la señora de la casa, presenta... Ya siéntese, señor. Fíjate que yo siempre que en este asunto de los nombres... Ya siéntese, señor. Ya siéntese, señor, siéntese, eso señor. dije. Pero es que te empezaste a reír y... Ok, tal vez ya alguien pudo siéntese, ver. señor. Siempre busqué que fueran... He buscado en lo que he hecho, pues que sean nombres cortos y Cortos. demás. Y otro asunto que siempre buscaba era que no tuvieran letras extrañas para otros países como la ñ, por Ñ. ejemplo. Y en este asunto los dos van a tener ñ, pero nos vale camote. Nos vale camote. Exactamente. Es correcto. La semana pasada hablábamos de... ¿de qué hablamos la Antros. semana pasada? Antros. Los exacto. antros, Que se nos sí. quedaron unos Discotecas. temas. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte en algún Sí, momento de antros. Sí, Más ¿no? estructurada. claro. En Pero- algún momento. Hoy vamos a hablar de... Hay gente que no sabe qué es esto, güey, que vamos a hablar. Hay muchísimas, seguramente. Cañón, güey. Sí. El otro día le pregunté a alguien en el programa que conocen cuál era la relación, que yo pensé que evidentemente me lo iba a decir. Le dije, oye, ¿cuál es la relación entre una pluma y un cassette? No, cabrón. Eso Y no. tiene 24, 25 años, güey. No. Y no supo. Y entonces yo claro que dije, no. ya valimos camote, güey. Ya siente ese señor. Exacto. Hoy vamos a hablar de los videoclubes. De los O videoclubes. videoclubs, como usted quiera decirle, ¿no? ¿Cómo los será? ¿Videoclub? o En español creo videoclubes? que es videoclubes. ¿no? Videoclubes, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Era muy bonito. En un principio yo recuerdo que estoy hablando muy a principios de los años 80. Ajá. Obviamente no existía nada de esto, pero había personas, al menos ahí en Santiago de donde yo soy, que compraban películas, Sí. muchas películas, pero una de cada una, y las tenían en su casa. Y tú ibas y le decías, oiga, doña Olga, vengo a ver películas. Ah, sí. Te sacaba el muestrario o los tenía ahí en algún espacio específico. O sea, no era un videoclub, era no, una persona. Todavía no, era una persona que tenía en su casa 50 películas, Ajá. 30, 50, 100 películas, no sé. No recuerdo el nombre de la persona, pero un ejemplo, ¿no? Oiga, doña Olga, vengo a ver. Ah, sí. ¿Cuánto? ¿Ah? 5 pesos. ¿Y No te la sé. ponía en su casa? No recuerdo. No. Te te la podías llevabas, te la llevar. puedes llevar. El asunto era que nada más era una sola película. Digo, sí, un solo cassette o videocassette por película. Y así empezó. Ya después... Películas ya que te mandaban de Estados Unidos o que comprabas en Estados Unidos. invariablemente eran... Porque en México no se conseguían. Invariablemente ¿Comprar? eran No. películas Pero gringas. pero sí tenían subtítulos. Sí, porque, claro. sí. Yo sí me Yo acuerdo. me acuerdo del- haber visto La Profecía, cabrón. ¿Se acuerdan Ajá. de La Ay, güey. Profecía Sí, claro, de cómo no. Damien? Yo la vi así. Posteriormente ya mi papá, mi padre la compró porque me gustó gustaba mucho. tanto, nos gustó tanto Ajá. que la tuvo. Solo la 1, ya la 2, 3, ya no. A Solo ver, la 1. ahora explicamos exactamente qué es un videoclub, para quienes no lo sepan, porque, ay, claro, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera película? O sea, porque para tener acceso a un videoclub, antes de la membresía y eso que ahora vamos a platicar, tenías que haber comprado una videocasetera, que luego vamos también a ese asunto. Que eran carísimas, Pero por ¿ustedes cierto. recuerdan cuál fue la primera película que fueron, rentaron y vieron? Fíjate que yo, bueno, abonando lo que decías, yo sí conocí una persona que su proyecto era tener un cinito. Y porque me acuerdo que mi papá lo fue a visitar en Camichín de Jauja. Ajá. Y le dijo, mira, aquí estoy construyendo, ingeniero, un cuartito, voy a comprar una tele de Estados Unidos, de esas de proyección, de retroproyección, y voy a comprar películas para que se vengan los chiquillos y A venderles ver, dulces. Iba a ser su cinito, güey. Pero bueno, y el primer lugar donde fuimos a rentar era un ingeniero, compañero de trabajo de mi mamá, que aquí en Tepic, ¿se acuerdan en la México, pasando la Loma, Ujú. donde ahorita venden licores? Ok, Hay un sí, lugar. ok, sí. En sí, sí. contraesquina vendieron mucho tiempo ropa interior, o venden ropa interior, no sé, Ajá, para mujer. ajá. Arriba vivía este señor, y recuerdo mucho, hoy te estás diciendo eso, que llegamos y abría un mueble, tenía así 2 puertas, Y sus pelis ahí. y las pelis ahí en beta. Ah, ¿Se bueno, acuerdan? gran Beta. tema ese asunto. Sí, esa Y es otra. inclusive, y él dibujaba, o sea, a mano les ponía
¿De dónde la sacaba? No sé. Y de ahí tuvimos El Mago de Oz. Pero no sé si fue la primera, pero una que yo recuerdo mucho era una de Tribilín. Ajá. O sea, eran las aventuras de Tribilín, Ujú. eran muchos cortos de Tribilín. Ujú. Y el cassette se cortaba. En una de las caricaturas en las que Tribilín se mete al mar después de comer y se convierte en un barco. Ajá. Justo cuando se convertía en barco, se terminaba el Se cassette y cortaba. se empezaba a regresar. No, Y apenas la pude terminar de ver hace como No 2 meses porque me mames. acordé ¿Qué era esa? en Disney. Ujú. O sea, de eso que está Toda viendo, y una luego vida, como que güey, este güey. me acordé 40 y años dije, después, güey, cabrón. seguramente esa pinche película está en Disney. Ajá. Me metí, Y efectivamente la encontré. o sea, y fuiste la terminé de exclusivamente a buscarla. ver. Sí, o sea, me acordé y dije, bueno, ya estoy Yo la aquí, primera peli que vi en la videocasetera porque un día llegaron mis papás con una televisión grandota y una videocasetera que habían comprado en Electra, güey. ¿Sí? Ya existía Electra, Ya güey. existía Electra y además Electra tenía esta onda porque resulta que un amigo tenía una videocasetera exactamente igual a la mía, pero la de él decía Sony. Mm. Y la mía decía Electra, pero era Sí. la mismita. Y es algo que Electra me ha dejado desde hace mucho Nosotros tiempo. fue Sanyo. La primera película que vi, que rentamos, que fuimos a sacar una membresía y demás, fue La Montaña Embrujada. Era de Disney. De Disney. Era de Disney. Hace poco hubo una nueva versión, no, la versión Con ochentera. La Roca. De La hecho, con la No Roca, la he visto, pero exactamente. Pero que es un la primera videoclub. está Un chingona. Dwayne Johnson. un videoclub era un lugar en donde tú ibas y rentabas películas físicamente. O sea, una especie de Netflix, ¿sí? Un Netflix, pero físico, pero físico. en donde ibas a rentar una Y película. aquí a 5 metros hay un cassette, güey, como para verles explicar. Exacto. Y hay una regresadora también Y tienes. hay que también vamos a hablar. videocaseteras y todo. Sí. El asunto, a ver, por principio, es que mencionabas un asunto importante y era, había dos formatos de videocassette. Uno era beta y otro era VHS. Tú le sabes a la parte técnica. A mí siempre me han dicho que beta era mucho mejor en calidad y además era mucho más compacto, era Sí. más chiquito. Sí. Pero ¿por qué con el tiempo VHS fue el que la rifó? Por la duración, o sea, sí, la resolución, ahora todos entendemos la resolución porque tenemos cámaras o en el mismo celulares. teléfono. La resolución de beta era superior, Ah, ya. pero por lo mismo el cassette más chico, La capacidad era menor. capacidad era menor. Entonces ya cuando tenías que rentar 2 cassettes para ver una película, Que era común, ¿te acuerdas? eso fue Sí, lo muy que le dio común. la madre. Ya Muy, el muy, muy VHS común. podías grabar hasta 6 horas, güey. De hecho, Es cierto. Que se veía mucho más feo. Y si alguna vez tuve duda hace poco, que comentábamos ahorita y a ver comercial aquí en Estudio Israel, y en nuestros cassettes beta y VHS se los pasamos a digital. no Y mames. hace poco cayó una persona. Mi y me- boda. No, güey, no. y trajo un beta muy bien grabado. De hecho, era un concierto de Elvis Presley. Ah, ok. Dijo, no lo he encontrado, la chingada lo puedes pasar. Y la calidad estaba muy chingona, la neta. Muy beta. chingona, en beta. Mm. Que nunca llegué a ver en VHS. VHS Ajá. tenía muy buena calidad, pero necesitabas tener muy buena cámara. Y la otra, la raza, pues, si el cassette decía 6 horas, le querías atascar las 6 horas. Sí. güey. Mientras No. más tiempo, más culero se veía. Tenías que ir, por principio de cuentas, al videoclub. Era algo similar, yo sigo con duda. ¿Era algo similar en los cassettes o es solo en video? ¿En los de audio? Ajá. No, en audio sí era parejo. No, ya ves que era 60, Ahí sí traía 90. más cinta nada más. Ah, vale, ok. Entonces en video nada más. No, pero a lo que iba era este asunto ¿cómo funcionaba el asunto del videoclub? Ok. Pues es que era eso, un club. Era O un sea, club tenías de que video. ir al Tenías que lugar Tu afiliación. Tu membresía. tu y te tarjeta. daban tu tarjetita, que era tu membresía, ¿no? Sí, sí, sí. Y con esa membresía, es que no me... cuando dijimos que íbamos a platicar de esto, estuve tratando de recordar el proceso y era, llegabas y ¿qué? ¿Dabas tu nombre y una identificación o qué Es onda? que dependiendo, mira, con este señor que yo me acuerdo que íbamos, tenía una No, lista. es que no me acuerdo, porque, o sea, yo me acuerdo que yo tuve y era menor de edad, entonces no sé, pero bueno, ¿cómo era? Tenía una lista ese señor. Tenía una lista, güey, donde estaba tu nombre. Entonces tú anotabas él anotaba ahí cuál te habías llevado Así. y en cuánto una tiempo la libretita. tenías que regresar.
Y ahí era, como dices tú, yo creo que tenía uno de cada uno. Sí, porque no había computadoras, güey. Después ya O sea, hubo- los videoclubes no tenían computadoras. No existía eso, güey. Era nada Sí. más como libretas de entrada y salida. y Es nada que más. ibas con Doña Petra, ibas con Sí. Don Pepe y ese güey era el que se gastaba una lana Sí, y ya. Yo creo que y era sobre- un cuadernito, güey. Sí, comprándose películas. Y sobre todo, o sea, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Ah, Pero claro. incluso en la Ciudad de México había videoclubs. Luego vinieron De los la videoclubs grandes, ¿no? Ya, Exacto. de Colombia, Los de la colonia, o sea, sí eran este asunto de... Es que sí empezaron todos, o sea. Sí. Sí, literal de libretita. Sí. Sí, sí. Yo la primer película, porque me dejaste volando, la primer película que yo vi, y de hecho la acabo de constatar para que no se me olvide el nombre, se llamaba Amor entre espinas, cabrón. A la ver. Era así a grosísimo modo, un sacerdote se enamora, güey. Ah, Y el padre imagínate, Amaro. Para los años 70, Sí, no mames. porque era una película de los años 70, un Ajá. peliculón, cabrón, peliculón. Guau. No, Sí. No, y luego, bueno, llegabas con este asunto, te daban tu credencial, ¿no? Sí, Y tenías una credencial. tenías una credencial, esa era importantísima, que tenías tu credencial, y entonces ya después ibas y llegabas y seleccionabas la película. Pero era todo este proceso de voy a ir a rentar una película. Sí, era una hora Entonces, mínimo. Estabas, agarrabas tus 2 o 3 películas, Sí. ¿sí? Te las anotaban y te las llevabas, pero las tenías que regresar o al día siguiente, Es dependiendo, correcto. o 2 días. ¿De qué dependía? Del de número qué de tan películas. nueva ¿O qué tan nuevo? o qué tan vieja era la película. Sí, y Si era por colores. Pero eso ya fue en los nuevos, en En el videocentro. Videocentro. Sí. Había un sistema que yo me acuerdo en algunos videoclubs que tenían las cajas de las películas, pero no estaban las películas. Pero no estaba la película. Y había una fichita de estas que le ponen como a las llaves, que era un Sí. circulito. Sí, sí. Entonces ahí venía, por ejemplo, 13. A B, 205. Y luego las Entonces buscaba. yo ibas con el vato y le dabas la La fichita. ficha. Cada película podía tener 1, 2, 3. Si no tenía fichita, no estaba disponible para ti. Entonces Sí. ibas con el dueño del videoclub, le decías, quiero fulana de tal, Ok. y ya el vato iba y la buscaba para que no te las robaras, para tener como Güey, mayor la control. prehistoria, güey. Y No había inventes. muchachos vagos, yo supe de unos, Ajá. que luego cambiaban Sí, las fichitas. de una caricatura A una porno. a una película. Pues pon tú que no, porque no se usaba tanto. No, pero sí, sí cómo que No, era- claro que sí. Bueno, pero en los videoclubs que yo iba no las tenían así a la mano. O sea, si había una, tú tenías que decirle a la persona, oye, ¿tienes alguna película acá? Pero igual la era cambiabas. peor que ir a algunas, comprar sí. un condón, cabrón. Normalmente, ya que tocaste el tema de las películas para adultos, Para adultos. porque así decía, no existía esa palabra, No era existía para el porno. adultos, ¿no? De los videos que yo me acuerdo, normalmente estaban, es que era como que lo clonaban todo. Estaban en un área aparte. Incluso Sí. hasta cortina tenían a veces. Pero la cortina Sí. normalmente era pedazos de cinta, de la misma cinta de Sí, los videos. es correcto. Hacían una cortina así que Sí. parecía como las que ahora saca Taylor Swift, Sí, así sí, en sí, el asunto sí. así. Y entonces era como entrar al mundo prohibido, güey, así como que... Güey, y entonces ya veas todo el degenere ahí, porque las portadas de las películas Sí. porno siempre han sido muy explícitas, ¿no? Totalmente. Y entonces ya pasabas y era como, güey, no, llevarte una de esas era, oh my God. A mí me tocó ver en esa área Ajá. limitada y prohibida la de Por tus pujidos nos cacharon. no, la Si me le de monto lo meo. La Mujer Perfecta, güey, con Bo Derek. El club de la salchicha. No sé si la Pero esa no era porno. Ah, es lo Bueno, mismo pero que esa- todo mundo de mi edad nos preguntábamos. Pero pues es que es la mujer perfecta. Yo ya la vi en el cine, ¿por qué no la voy a poder ver acá? Muy probablemente sucedió lo que tú acabas de decir. Que un cabrón se la llevó a escondidas y la puso allá. Ajá. ¿verdad? Pero las que sí de cajón Sí. estaban eran las de ficheras, Sí. ¿eh? Ah, claro. Las de ficheras estaban en esa área. las del caballo. Las del Caballo Rojas, Charlie Valentino. Alfonso Sayas. Alfonso Sayas. La Sasha Montenegro, que no llegó a ser primera dama, pero casi. Casi. Sí. La primera mujer que yo vi desnuda fue Angélica Chaín, Oh por my cierto. God. Oye, qué guapa era ahora que dijiste. Sasha la- Montenegro. Sasha Montenegro Era guapísima. guapísima, sí, sí. güey. Guapísima. ¿Ella es sí. serbia o de dónde es? No tengo idea, pero es de por aquel era muy, lado. muy guapa. Oye, y a ver,
ibas por tu película y luego... Güey, es que no inventes, estoy haciendo memoria y si era la prehistoria, no Sí, inventes. sí. La veías en tu casa, en tu VHS o en tu Lo que beta. tuvieras. La en su beta fue la momento, primera. Yo tuve Güey, una beta. yo la verdad, a lo mejor no me van a creer, pero yo no me tocó el rentar. O sea, ni siquiera me acuerdo de esa zona, haber entrado nunca a una zona de películas de adulto en los videoclubs. Ujú. En el que me acuerdo que la veía era un videoclub que estaba ahí por el centro, en frente de la Fernando Montaño, que después conocí al dueño. Sí. Ajá. Y tenía como 3 pasillos y veías la puerta, así como dices tú, con sus tiritas para entrar. Nunca pasé. Nunca entraste. Pero había un tema ahí. De hecho, ¿se acuerdan que en otro podcast les platiqué de la película El Niño es Nuestro? Ujú. Ujú. Yo lo que hacía en un videocentro que estaba por mi colonia era que rentaba películas con temas de adultos. Ajá. Y El Niño es Nuestro era una película considerada para adultos porque había una escena que Candente. ahorita es, güey, cualquier TikTok Cualquier. que se lo lleva, ¿no? Y entonces, pero el punto era del miedo, güey, de que se te fuera a atorar ahí, porque supe de personas que sí les pasó, ¿Ah? que se te atoraba la película en la videocasetera prohibida, o sea, porque tus papás no sabían que tú veías esas películas. Ok. Entonces era de que, güey, se chingó, la voy a sacar, se va a arrancar, me la van a es cobrar un y todo pinche ese pinche cagadero. drama. Hay un capítulo... No sé si a ustedes les haya pasado eso. No, pero No, hay a un mí no. capítulo... ¿Se acuerdan de Papá Soltero, la serie? Sí, Con- como con- no. Con César Costa. Sí, Exacto. precisamente. Hay un capítulo que se trata de eso. Que a Cesarín, Ah, es cierto, güey, yo los vi. Sí, pues, güey. en El YouTube. puberto. al puberto el puberto. Cesarín y un amigo van y rentan una película. No, pero el desenlace es lo maravilloso. Van y rentan una película, la ven, o sea, la están viendo y se traba. Ay. Porque era muy común que se traba. Es una cinta, al Sí, final no, es igual es que una alguna cinta, vez ¿no? has abierto una videocastera, Sí. güey, tiene un chingo de partes movibles, por Sí. eso no funcionó esa mamada. Entonces se Sí. cuenta que se les traba en este capítulo. En la escena. En la escena y entonces como que ellos dicen, no, güey, pues ahí déjala ya, vamos. O sea, su onda de pubertos es, Sí. vámonos. Entonces llega el papá soltero, César Costa, Sí. ¿no? Enciende la tele y todo el rollo y pues está la película que se empieza a reproducir. Obviamente este güey hace así como, ala. Y entonces cuando después ya habla con Cesarín y todo el rollo y le dice a su hijo puberto, oye, pues es que eso está muy mal, que no sé qué. Y entonces el hijo le dice, perdón papá, ¿y la viste? Y entonces César Costa le responde, pues claro, la tuve que ver, estaba atorada. ¡No mames! Güey! Digo, puedo cambiar algunas palabras, pero en esencia Algo así. eso era, ¿no? Parafraseaste el ahí. asunto. Oye, pero hay un asunto que sí, a mí, es que sí, yo insisto en el asunto de la prehistoria, y al final era un cassette con una cinta que al verla se reproducía, pues, y entonces la cinta caminaba hacia un lugar de ese asunto. Tú la podías, para entregarla, ¿sí? Te pedían que la regresaras. Embobinaras. Rebobinar. Tenías. Si no te cobraban. tenías que. Si no te Si cobraban. no te cobraban. Sí. El asunto es que te decían que si tú la regresabas en tu videocasetera, ¿qué pasaba? Se dañaban Se las dañaban cabezas. Se las dañaban las cabezas. cabezas, Ay, sí es güey. cierto. Y No, sacaron pon tú que unas sí. regresadoras. El negocio güey. fue las regresadoras. carritos. Y Yo las tenía una más de famosas carro, fueron las de güey. carrito, güey. A huevo que sí, güey. Después yo llegué a ver unas manuales, güey. No mames. Sí, haz de cuenta. Bueno, no sé si les tocó ver unas de cassette manual. Hablábamos hace rato. De cuando cassette sí, empezamos de las de cassette de audio la sí. pluma, ¿no? Sí. Entonces de cassette de audio ya ves que era como que pegabas una madre y tenías... pues llegué a ver una igual de grandes para cassette, para videocassette. Wow. Órale. Y luego Sí. tenías No que... las tuve, pero sí las vi. Oye, y luego, bueno, si no la regresabas, tenías que pagar. Es que 5 pesos pagabas. Sí, sí. Ya hablando ya de los Sí. videoclubs ya grandes. Sí, y luego es que sí fue un gran negocio porque muchos empezaron así como un asunto súper chiquito y luego había no videoclubes de cadena, pero videoclubes grandes. Sí, grandes. O sea, Muy. llegaron a ser videoclubes muy, muy grandes Sí, también. sí. Y después ya se, digamos, internacionalizaron en México, pues, al menos, los de marca, Claro. que eran Pero los empezó Videocentro. videocentros. Videocentro era Sí, que Televisa, era por cierto. Televisa y tenía toda la distribución. Fíjate, Y podías comprar franquicias de llegó, Videocentro. sí, llegó a haber más de 1,700 videocentros en el país, cabrón.
No. Oye, eran enormes. Y con más de 5 o 6 millones de películas, cabrón. Cuando vino el boom, porque sí hubo un boom, Sí, sí. además fue un boom que afectó al cine que Sí, conocemos porque claro. la gente... Sí, cierto. porque- Claro, porque cerraron muchos cines. cerraron Sí, muchos se chingó al cines. cine. Pues ahí está Cinema Paradiso, Ah, sí. que habla un poquito de este asunto, no necesariamente con este asunto, pero de este bajón. Maravillosa Sí película, afecta al por cine cierto. también porque la gente prefería, era parte de ser nice, ¿no? Tener Sí, tu tener videocasetera en tu casa y demás. Empezar a comprar tus películas. Empezar a comprar tus todo. películas y demás. Y el asunto es que a los videocentros les fue tan bien que en algunas ciudades abren los macrovideocentros, Macrovideocentros. que eran Macrovideos. Aquí tuvimos- enormes, Es verdad, güey. no me Y acordaba. tenían muchas copias de la misma película, porque a ese era otro asunto. Tú querías Ahí sí, ver ya podías escoger X película, ¿no? Tú querías ver Ghost, quizá. Rocky. ¿Eh? Rocky. Sí, cualquiera, ¿no? Y resulta, sobre todo las nuevas, pues no había, güey. ¿Te acuerdas de Moonwalker? ¿Se acuerdan de Moonwalker? La de Michael película de Jackson. Michael Jackson. Sí, la de Michael Jackson. En ese tiempo nosotros íbamos a un videoclub que está cerca del nodo vial del Insurgentes. En un edificio viejo allá había uno. Que después venían revistas. Ajá. Esa tienda de Ah, revistas ya. era muy buena. güey. Ya. No me acordaba. La cosa es que yo quería ver esa película y cuando llego, Que ya por no cierto, qué había. mala es, ¿eh? Sí, malísima, Sí. pero Pero en bueno, ese sí, momento, sí, güey, sí, la tienes era que ver. la película. Y la estaban reproduciendo en la tele. Ajá. Y mi papá fue el que me dijo, pues dile que si te puede rentar esa película. Y yo todo chiviadillo y así. Pero era la solución, güey. O le dices, Fíjate, o te regresas a la casa sin ver la pinche película. ahorita me estoy Y sí la acordando. sacó el vato, la rebobinó en su regresadora de rebobinó. carrito. de carrito. Y me la llevé a la casa. y la pude ver. ¡Guau! No, Ahorita me estoy acordando. Era la onda. Perdón, me estoy acordando. Ahorita que dijo Michael Jackson, dijeron Michael Jackson. Thriller salió en el 83. Thriller, el ¿El disco, disco? es Más viejito, 84, 85, ¿no? 83, 84 más bien. Ok. Chéquenlo. A ver, ¿y? Creo que en el 85 mi padre mandó comprar en Estados Unidos, porque me acuerdo haberla visto totalmente en inglés, 1982. cómo se hizo el video de Thriller. Ajá. Y yo invité a mis amigos de la secundaria, de segundo de secundaria, A güey, verla. a ver cómo se hizo el video de Thriller, desde el maquillaje, los pasos de baile, comandados obviamente por Michael Jackson. Y puta, güey, o sea, todos alucinados. Se compró el cassette. Se mandó Para que lo comprar, llevara. traía fotos, traía una postal firmada por Michael Jackson supuestamente. Ajá. No me acuerdo qué tantas chingaderas más traía, pero era beta, cabrón. Ey. Era beta. Sí, era beta. De hecho, había esta competencia en las familias, en los vecinos de quién tenía Ah, beta sí. y quién tenía VHS De hecho, y quién en mi- decía que era mejor y En demás. mi ¿no? casa tuvimos beta y duramos un chingo, güey. Así yo les rogaba que tuviéramos una VHS. Sí. Pero así, güey, hasta que un día, no sé dónde la compraron, pero un día llegó mi papá con la videocasetera. Sí, porque en los videoclubes había el área, VHS una área de beta. VHS y Sí, otra sí. de que beta. después Y ya no hubo Que beta. dicho sea Sí. de paso, beta era mínimo Sí, siempre. a comparación, a comparación de las VHS. VHS. El asunto de lo que hablábamos hace un momento es que, güey, no inventes. ¿Se acuerdan que cuando querías rentar una película y ya estaba rentada o no había o lo que sea, te anotaban en una libretita para la lista de espera? Ah, cierto. Te Sí, anotaban en una libretita y tú sí. decías, güey, cuatro Puta, antes pues, que son yo. 4 güeyes. ¿Y cuánto van a durar cada uno? Y sí pasaba, además, que el cassette, pues se desgastaba, güey. La Sí, cinta se que te desgastaba tocara uno y así. ya llegabas a veces a unas cintas, te tocaban unas cintas bastante jodidonas, Muy jodidas, ¿no? sí, Pero sí. siempre estaba la super solución maravillosa que era cuando le llegabas a este güey y le decías, oye, pues es que no se ve bien. Y que te decía, ¿le moviste al ¿Le tracking? moviste el tracking? El Sí, tracking, sí, que era sí. un botoncito, Sí, güey. sí, sí. Y ahí estabas ahí. Como que el mismo que tenían las televisores antiguos, atrás. No sé si les tocó a ustedes. Sí, claro. Un botoncito en Sí, la sí. parte de atrás del televisor. Y la pantalla hacía así Y para la- arriba y, y la para abajo, pantalla güey. así, Sí, sí. Y así iba acomodando. y se acomodaba. Yo tuve una tele que era de chica, Ah, así sí, de claro. claro. Yo esas, también. Yo Y también. traía, le abrías una puertita y ahí Es correcto. acomodabas esa madre. de No, güey, a mí todavía me tocó el asunto de salte al patio y muévele a la antena. Mueve la antena, güey. Ahí no estás, güey. mames.
para ver qué onda. Yo ¿no? le metí la idea a mi jefe, a mi papá, de que comprara la parabólica. Ajá. Puta, güey, me tenía que subir a darle la puta manivela para cambiar Ay, para buscar el satélite. Chingada madre. Yo tuve, dije, pero no, afortunadamente la Fíjate, nosotros sí la- tenía motorcito, pero el vecino sí, de atrás obviamente. lo escuchabas, o sea, el vato así, ay, 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 ¿sabe qué? ay. Ah, bueno, ya se bajaba. Fíjense Sí, los chingada. problemas de gente rica, ¿eh? De Yo me West. tenía que subir a darle con la manivela. Mamones los dos. No, y después Güey, tuve un control, güey, Ah, que donde claro. estuvieras de la casa le podías Sí, cambiar. es Porque pues correcto. tenías el receptor en un lugar, pero ese Sí. tendría que ser otro Güey, en la programa. camioneta se veían 3 canales. Ahí en güey. Tepic Ay, en también, Santiago güey. Se Ahí veían sí tres no canales. Se puedo veía competir, güey. el 2, que es Las Estrellas hoy, Ajá, ahora. y se veía El 5, Imevisión. Sí. No, se veía Imevisión, que es Hoy TV Azteca. los inicios de Sí. TV Azteca. Y se veía el 5, pero esto se los juro por Dios que me viera y dijera Juan Gabriel, se los digo llorando Se de los rabia. digo llorando de rabia. El 5, güey, que era lo que yo quería ver porque salía Sí, el tío era de- Gamboín. El tío Sí. Gamboín, Y todo el rollo. Mazinger El Z. Se veía como coloquialmente se le dice con arañitas, güey. Sí. Bueno, era Con tal estático. porque no había manera de verlo de otra manera que tú te sentabas en la tele, güey, y le hacías así, güey. Como para Para medio ver las imágenes, güey. agarrar, ajá. Güey, no, sí, la pobreza en todo su esplendor, En güey. Santiago, Había yo lugares ahora de- sí que me de tenía que Nayarit subir sí se veía del para 5. voltear la antena Sí, güey. hacia Mazatlán y agarraba el 5. Ajá. Volteabas la antena mirando hacia Guadalajara. Antena no parabólica, la No, no, la antena de- normal, que eran enormes, Eran güey. enormes y ya se podía ver el 2 y el Sí, Imevisión, pero si le güey. movías a uno ya no veías otros. Ya no, claro. Ese es el sí. Aquí en asunto. Tepic nunca se vio el 5. Eso sí me acuerdo que a mí me da Pues coraje sí, güey, por porque el Pez Valle. en los ranchos se veía el 5 y aquí no. Ajá. Y Yo- hubo proyectos de esos, pues podemos platicar. Pero ahorita hablando también, no sé si a ustedes les tocó poder ya grabar en las videocaseteras. Sí, claro. O sea, sí lo usaron Ah, para eso. sí, Sí, claro, yo grabé güey, ceremonias sí. de los Oscar, güey, porque según luego las iba a ver y las iba a tener ahí Nunca almacenadas. Nunca en la las vida, viste, güey. güey, no Es como mames. la gente que graba conciertos. Anda. Nunca Sí, los güey, ves, los güey, vuelves otra a ver, vez. Bueno, este nunca. güey sí, porque este güey graba un chingo. Pero la mayoría de la gente no los vuelve a ver, güey. No, no, de hecho el otro día fui a un concierto, no grabé nada y vieras que a toda madre me la A toda pasé. madre, sí. A gusto con el Exactamente. concierto. Yo grabo nada más las canciones chingonas, para acordarme. que invariablemente son todas. Y bueno, el asunto de los videoclubes luego tuvo así como, empezó como su declive lento, pero pasó. lo empezó Yo, por a ejemplo, tener. tuve Blockbuster, o sea, Ah, claro, credencial, Blockbuster, sí, credencial sí. de Blockbuster ya muy tarde. O sea, creo que yo cuando ya tuve Blockbuster ya Ya estaba en empezaban a ver los decadencia. primeros DVDs, que ya fue la... No, bueno, pero Blockbuster sí aguantó un rato con Ah, no, DVDs. no, yo porque- Sí, estoy hablando, pues- sí, pero ya no era como el super boom. O sea, todavía los Es que DVDs... Blockbuster ya fue el último esfuerzo, pero porque ya ves que ya te vendían dulces, Sí, inclusive era el cine. vendían Juguetes. juguetes, vendían Juegos. reproductores, inclusive de DVDs, me DVDs. acuerdo. Ya tenían los juegos, efectivamente. Porque yo en mis buenos tiempos de Blockbuster llegaba a rentar hasta 6 películas para un fin, güey. Yo Y siempre también. chingaba todo. Yo ¿Se también. acuerdan que hubo un momento que fue así como la super revolución de los videoclubes? Empezó con los grandes, pero luego también tenían los chicos. ¿Por qué? Jóvenes de 15, 14, 12. Si tú regresabas Sí, la hombre. película, pero fuera del tiempo que estaba estipulado, te cobraban. Sí, Es sí, decir, bien o sea, los cobrado, estrenos güey. tú los tenías que regresar al siguiente día, ¿no? Entonces te cobraban un Los recargo. estrenos. Sí. Sí. La mayoría de las veces eran 2 días, ¿no? Y entonces ya la llevabas al segundo día y ya. Pero si por algo se te olvidó, no llegaste y estaba cerrado, pues tenías que pagar en todo ese sentido. Y entonces se inventaron los buzones Buzones. nocturnos, Es güey. correcto. No mames, güey. Te ¿no acuerdas te de acordabas? todo, No cabrón. mames, Yo sí me güey. acordaba de eso porque inclusive una vez fui y regresé a una película, güey. En la madrugada. No, o sea, haz de cuenta, la vi, la chingada, la 10 de regresé la y no noche. la habían visto en la casa. Y la eché al buzón. Pero en ese rato nos dimos cuenta. Entonces, haz de cuenta que voy a la casa, pues, estábamos a 3 cuadras del Blockbuster, regreso. Metiste la mano, cabrón. No, ya la habían sacado, güey. O sea, llegué y le dije, No dice, mames. no, dice, ¿cuál? Fulana de tal. Y me dice la señora, no, es que ya la registré, que ya la regresaste. Entonces, no, porque dice, si estuviera en el buzón, así como tal, te la regreso, güey, tráemela, Sin pedo, porque te ¿eh? quedaban 24 horas. Ajá. Pues la tuve que volver a rentar y a pagar el
pendejo porque por andar ahí de pronto. No mames, no me acordaba Los yo de eso, buzones, güey. no Entonces ya si le mames. entregabas, o sea, sí, yo me imagino que si los dueños del videoclub llegaban al siguiente día y estaba, pues ya te Sí, contaba ya. como que la habías Como que la regresado, había ¿no? regresado. Pero era eso, te cobraban los recargos, te cobraban por regresarla. Y también la podías apartar y tenías que pagar un tenías que billete pagar un extra, ¿no? dinero Para ese extra, asunto. es verdad. Después llegó el streaming y ya valió pito. No, cabrón. Todo absolutamente. Los DVDs tuvieron su vida, pero creo que no tanto, ¿no? Creo que le dio un poco más al Blu-ray, ¿no? Ah, bueno, el Blu-ray ya no tuvo vida ahí. No, el Blu-ray ya ya ni fue siquiera muy rentaba, mínimo. Sí, sí. creo. Blockbuster terminó 14. rentando videojuegos también. Sí, le Ahí le quisieron dar empezó a por dar lado de más, ¿no? videojuegos, crecer más, pero Pero los videojuegos también También. pues ya se juegan en línea, Sí. entonces no hubo mucho Ya fue más difícil. ese asunto ahí, ¿no? Pero qué bonitas historias. Sí. Pues es que Blockbuster en 2014 dijo, ahí nos vemos. Sí, güey. Pero la mayor estupidez que creo que cometieron fue haberle dicho a Netflix, ¿Sí es real eso? no va a pegar. yo creo que sí es real, pero fíjate Yo pienso que sí es real, que sí porque es real, pero lo- también es se un romantiza caso mucho, estudio o sea, incluso. yo te aseguro que sí fue un fallo muy cabrón, pero por ese fallo tuvieron 10 cabrones con proyectos que de plano no trascendieron. Exacto. O sea, Sí, así. güey, así de como plano. ese, han de haber llegado otros 10, 15. Sí, con otra cierta idea, o sea, a mí se me queda muy grabado el tema del cabrón McDonald's. Mm. Que dice, güey, no es tu repartición, es el nombre, güey. Ujú. O sea, ¿por qué a ustedes les funcionó? Por el nombre. McDonald's era el nombre que la gente Que quería en ese necesitaba. momento. Entonces, igual, como Netflix pudo haber llegado otro. O sea, yo lo que sí no sabía, que me llama mucho la atención, es Ujú. que Netflix te mandaba el DVD por correo. Así empezó. Eso Era la es correcto. suscripción. Órale. Ya había escuchado esa historia, pero luego ya en la serie de Office Ujú. lo mencionan Lo otra mencionan vez tal ese cual. tema de que llegara Güey, el ¿qué onda correo. con los videoclubs? Un saludo para el buen Harry, que él trabajó en un videoclub. El Jarras. Era como el sueño, ¿no? Cuando eras morro, trabajar en un Sí, videoclub, la trabajar verdad, en un sí. carrito de hot dogs. No, no. En el Este- videoclub sí, los fíjate, videoclubs, porque sí, sí decías era tú, chido. güey, voy a ver todas Sí, las era muy películas. padre. Era como la onda. Y luego, obviamente, te hacías cuate al güey que estaba ahí y te guardaba la película, te la retenía o te podía decir, no te preocupes, otro día. En la última etapa de los macro videocentro, que en Tepic tuvimos uno, ya llegabas, rentabas una película y te decían, ibas a rentar películas, pero ya no era ese boom que en su No, momento no, fue. ya no. Porque hubo un boom de este asunto Bueno, muy es que el cañón. macrovideocentro era enorme, güey. Sí. Tenía estacionamiento, era... Hoy es un banco. Es un banco. Hoy es un totalmente. banco. Y el asunto es que ya llegabas y te decían, mire, de las películas que hay allá, que las tenían en el piso, Ujú. puede tomar una y se la puede llevar. Se la Yo puede me acuerdo que yo andaba en el plan en ese tiempo de, voy a ver cine alternativo y demás, que vi una película que a mí me mama, es un documental que se llama Tokyo Ga, de Wim Wenders. Y todavía me mama esa película y recuerdo que pues esa la recogí. Esa es la que agarraste. Pero yo no estoy seguro del tiempo, pero estoy seguro que no pasó mucho tiempo de que pues empezaron a desaparecer. Sí. Cerraron, Sí, empezaron a cerrar. Por ahí se mantienen algunos todavía, ¿eh? Hay uno en el Estado de México, creo, en Tlalnepantla. ¿no? Un videocentro. Un videocentro. Sí, Yo sí, hablo sí. de videocentro. Sí, sí, sí. Ya los Blockbusters, no, güey. Pues No, empezaron a rematar todo. hay un capítulo buenísimo de South Park, güey. De un güey de que compran un Blockbuster cuando ya está empezando el asunto de Netflix y demás. Es buenísimo. Sí, lo compra el papá de... Ay, sí, no me Sí, acuerdo pero quién es. ese Pero capítulo. sigue trabajando ahí, ese y señor aparecen los siempre fantasmas porque nadie va. Nadie va. Y pasa la gente y de repente voltean a ver el videoclub y dice, ¿qué hay allá? Y de Andaba cayendo, güey. ¿qué hay allá? Y de repente dice, no voltees hacia allá. No hay nada. No, es buenísimo. Ese capítulo de South Park es buenísimo, Sí, buenísimo en verdad. Hay ahorita que comentabas eso, la otra vez vi un video de un videoclub que existe, porque hay, según existe para una cliente, esta cliente tiene, creo que síndrome de Down, y cada cierto tiempo ella era su rutina, ir al Ir al videoclub. videocentro. Entonces el dueño del videoclub, que en algún momento fue muy grande, está en Estados Unidos. Luego ya lo hizo tienda, luego lo hizo supermercado. Entonces ahorita lo que le deja, su papá le decía, pues te compro las películas. No,
Es que el chiste es ir al Tengo que ir. videoclub, escoger la película. Entonces el dueño hizo una lista de las películas que siempre rentaba, que eran como 20. Y lo tiene abierto solo para Entonces ella. se cuenta que dejó esas películas Esa área. en una pared, dejó como los mostradores y todo. Busquen esa historia neta, busquen la historia en YouTube, Ajá. el videoclub que sigue abierto. Y ella va y renta y pues ya en la caja de la tienda Ahí paga. Ahí paga. Y no cosa dejó de hacer interesante. su rutina. Sí, y dijo el dueño, bueno, pues es Qué que esta chingón. mujer ya es una adulta, pero Sí, empezó claro. desde que tenía 14 años. Pues vámonos ya porque tengo Órale. que entregar unas pelis en el buzón Así nocturno de mi videoclub del barrio, que es lo mejor. Mi primer videoclub recuerdo que fue una vecina que traía películas de Estados Unidos y entonces de repente mis papás compraban o rentaban, pero era la facilidad de que ella traía, entonces yo le cambiaba películas de las que rentábamos, que mis papás y yo siempre éramos medio tetos, ¿no? Ujú. Las rentábamos, se suponía que no las podías prestar, pero pues sí las Pero se prestabas, ¿no? prestaba, claro. Y entonces, pues yo, películas en inglés, de Disney, de onditas así, o sea, todas las que rentaba mi papá, que también le gustaban así medio mamertas. Y a cambio obteníamos, pues, puras de Mario Almada, güey. Ahí me aventé el Puta, fiscal güey, de no hierro. mames. Todas las de Mario Almada. Todas las que tenían que ver con estas que funcionaban muy bien en Estados Unidos porque les mandaban... El asunto del videoclub o el videohome, mejor dicho, que eran producciones de no muy buena calidad mexicanas, sigue siendo un hit en Estados Unidos, ¿eh? Sí. O sea, sigue siendo no un lo dudo, hit güey, tremendo no en lo Estados dudo. Unidos, que son películas que no tienen exhibición en cines, tampoco muchos de ellas en streaming, y se siguen compartiendo Y seguro muchos de ellas en videos. los y Tigres demás. del Norte hicieron muchas. Ah, seguramente. todas Sí, esas. sí, sí. La Sonora Aquellas Santanera. películas en donde decía con la participación de la Sonora ¿Tú Santanera. tienes una película que hayas ido a rentar, no sé, 10, 15, 20 veces? Fíjate que no me acuerdo, pero definitivamente sí. Y tengo películas que nos quedamos de los videoclubs, pero no de los grandes, no del Blockbuster ni De del la colonia. Del de la colonia, sí. Ujú. Les decía que conocía a un güey que fue dueño. Dice que a los años un día fue a la casa de un compa y ellos marcaban sus cassettes, Mi obviamente. película, cabrón. Y esa vez se dijo de tu chingada, esas cabrón, películas esa eran de película nosotros. de Ah, yo no nosotros. sé, mi jefe ahí las dejó. ¿Y tú? Que porque en algún momento... Ah, que renté muchas veces, no. ¿No? No, no creo que haya rentado muchas veces alguna. Pero sí hubo un tiempo que evidentemente como todo morro en su momento, pues querías estar ahí. Yo en ver y su momento, la que renté mucho, no sé qué cantidad de veces, pero fue la de Breakfast Club. Ajá, Ah. órale. Perra esa película. Fíjate me que yo no gusta soy mucho de ver muchas... Yo sí, güey, yo sí. No, pero pues Yo seguramente. con los DVDs me pasó de que los que me gustaban los copiaba para quedármelos. Órale. Y tengo los de Volver al Futuro. Que ese, así, el día que sea puedo volver a ver esa película. O sea, esa es la película que cientos vas de a ver veces. 100 Sí. veces y no hay pedo. Pero, y fíjate, es más, de eso sí me Volver al acuerdo futuro, mucho. Volver al futuro es muy de videoclub. güey. Sí, O sea, yo es una me peli muy de acuerdo- videoclub. Yo o me sea. acuerdo que la rentaron. O sea, me acuerdo que la rentaron y que yo no la quise ver, me dio flojera. La vio la familia. Porque ya, o sea, y ¿La no de se me Volver al olvida Futuro? porque mi hermana sí, porque mi hermana dijo, mira, viaja el día de mi cumpleaños, que ya viene el 27 de octubre. Ajá. Entonces, por eso me acuerdo que la vieron y que yo la vi después, no la vi esa vez que la ok. rentaron. Yo nunca hice clic con Volver al futuro. Güey. A mí sí me gustó Ya, mucho. al día de hoy no, A mí me no, sigue no, gustando pero tú eres raro, mucho, güey. güey. No hice clic con De Volver al hecho, futuro. creo que Spielberg era así como mi director favorito, güey. Ajá. Desde que vi E.T., Ajá. Sí. la verdad. Ay, te Sí, digo, güey. ay. E.T. la vi en el Vámonos cine, ya, güey. porque ya se están Vámonos poniendo la reta, románticos güey. estos güeyes. Así Voy los a empezar a videoclubes. llorar. ¿Me llevas en la bici a la luna? ¡Vámonos! Presentado por No Soy la Señora de la Casa. Ya siéntese, señor. Hoy hablamos de videoclubes. Ya y la siguiente siéntese, semana señor. ya veremos.